Nos hicieron un embrujo a toda la familia. Nos hicieron un embrujo a toda la familia. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. En ocasiones me he puesto a pensar sobre cuál es la finalidad de un embrujo, sobre con qué fin alguien embruja a otro. ¿Qué es lo que quiere que le pase? ¿Lo quiere lastimar, dañar o matar? Siempre me he puesto a pensar en ello. Desafortunadamente, a toda mi familia y a mí nos pasó, y aún sigo pensando en esos problemas que nos causó. Es una lástima, porque supimos quién fue, y al final no pude hacer nada. Ahora debo cargar con esta cruz, esperando a que las cosas mejoren, o que lo peor ya no vuelva a pasar. De este modo, quisiera contarles, quizás, la que sería mi última oportunidad de que alguien sepa mi historia. Por ello, debo ponerlos en contexto de lo que pasó desde un principio. Todo inicia varios años atrás, cuando yo apenas era un niño. Si no mal recuerdo, tenía apenas 6 años. Nuestra familia era estable y muy feliz, pero todo cambió cuando mi padre comenzó a ausentarse de la casa. Toda mi familia era de Catemaco, Veracruz, y nos fuimos a vivir hasta Michoacán, por razones que mi mamá consideró más que razonables y que nosotros comprendimos después. Yo apenas iba a iniciar la primaria, por ello recuerdo la edad que tenía cuando nos cambiamos de estado. A quien no le pareció bien este cambio fue a mi abuela. Ella le decía a mi mamá que parecía que estuviéramos huyendo de algo. ¿Qué razón tenía mi abuela? Mi mamá había visto algo que no le había gustado y decidió protegernos de ello. Además, a mi padre, desde que comenzó a ausentarse de la casa, las pocas veces que llegaba siempre le daba por emborracharse y luego no regresar en días. Esto ya había cansado a mi mamá, que decidió darle un ultimátum a mi padre, pero él siempre era chantajista y lograba convencerla. Sin embargo, esta vez no sería así, por fin se había decidido a que nos largáramos de Veracruz. A mi parecer, todo hubiera funcionado muy bien, de no haber sido porque nos trajimos algo de allá que tuvimos que cargar por buen tiempo hasta darnos cuenta. Los mejores recuerdos que tengo de mi padre eran de cuando estaba sobrio. Podía ser el padre más amoroso de todos, el más atento e incluso el más romántico con mi mamá. Con mis hermanas era todo un caballero. Pero algo comenzó a pasar en él, cuando regresaba de la calle, ya era otro. Al principio, nos decía que veía sombras, que lo perseguían y atormentaban. Hablaba de demonios con horribles sonrisas. Al poco tiempo, comenzó a llegar borracho a casa. Se excusaba diciendo que las sombras lo invitaban a tomar, pero él nos decía que no recordaba haber levantado una botella. Sin embargo, el olor a alcohol lo delataba. Esto jamás se lo perdoné. Recuerdo que una noche, cuando llegó borracho y oliendo a alcohol, se dejó caer en el sillón y se quedó dormido. Siempre había una lechuza blanca que se paraba en el árbol de la cochera y lo observaba. Comenzaba a ulular de tal forma que parecía que le cantaba. Esto sucedía siempre que mi padre llegaba a casa en esas condiciones. Era curioso, pues nunca fallaba la presencia de esa lechuza blanca. El día de la mudanza había llegado. A mis 2 hermanas les costó mucho trabajo aceptar que nos iríamos, pues tuvieron que dejar desde amigos hasta novios. Mi abuela aún estaba molesta por este cambio radical que había decidido mi madre, pero aún así nos ayudó a subir varias cajas a la mudanza. Y cuando estábamos por irnos, jamás se apareció para despedirse. Esto a mi mamá no le importó, e incluso no la mencionó en todo el camino. Una vez que llegamos a Morelia, Michoacán, adaptarnos al ritmo de vida que llevaban allí fue algo complicado. Por suerte, mi mamá ya había conseguido un lugar en renta y un trabajo, mientras que mi padre duró varios días en cama. Pensé que seguía ebrio, pues dormía siempre, y cuando lo despertábamos para comer nos corría del cuarto, pidiendo que nadie lo molestara. Sin embargo, un par de días después, se levantó y comenzó a buscar entre sus cosas algo. Me preguntó varias veces por una pala, pero no supe darle una respuesta certera. Al no obtener respuesta conmigo, buscó a mis hermanas, y al final, con mi mamá.
Fue tanta su insistencia que, al no encontrarla, se fue a buscar una a la ferretería. Pasó toda la noche cavando a un lado de la casa. Solo regresó en la madrugada a bañarse. Salí a ver qué había cavado, y simplemente se trataba de un hoyo, de no más de 1,5 metros de profundidad. Llegué a pensar que mi padre ya había enloquecido y que el cambio de hogar le había afectado, lo cual parecía parte de su extraño comportamiento. Al día siguiente, por la tarde, yo estaba regresando de la escuela y el hoyo ya estaba tapado. No quise preguntarle a mi padre qué había enterrado, porque sabía que recibiría un insulto o una negativa. Esa noche, mientras todos estaban acostados, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La casa que rentamos no era muy grande, y yo tuve que compartir cuarto con mis hermanas desde un principio. A la mayor de ellas le gustaba escuchar música con sus auriculares, y mientras lo hacía, nos decía que no quería que la molestáramos. Justo cuando nos íbamos a acostar, empezó a quejarse de un terrible dolor en el oído. Fue con mi mamá, y ella le revisó, pero no parecía haber nada. Sin embargo, al revisar más minuciosamente, vio que algo se movía dentro de su oído. Rápidamente buscó unas pinzas, colocó la cabeza de mi hermana en su regazo y, con ayuda de una lámpara, encontró algo asqueroso. Un chapulín estaba alojado dentro de su oído. Mi hermana se quejaba y decía que podía sentir las patas del insecto moverse dentro de su cabeza. Mi mamá, con ayuda de un hisopo y unas pinzas para uñas, logró sacar al chapulín. Sin embargo, ella seguía diciendo que sentía más animales dentro de su oído, y ahora, no solo caminaban, sino que la estaban mordiendo. Decía que podía escuchar el crujido dentro de su cabeza. Rápidamente, mi mamá se la llevó a urgencias, dejándonos solos a mi hermana menor y a mí, junto a mi padre, quien, por cierto, nunca se acercó a ver qué pasaba. Esa noche, mientras esperábamos la llamada de mi mamá, no podía dormir y me la pasé dando vueltas por la casa. Me di cuenta de que mi padre no estaba en el cuarto y pensé que nuevamente se había ido de la casa para no perder sus malos hábitos. Pero noté que la puerta estaba abierta. Me acerqué para cerrarla, y para mi sorpresa, mi padre estaba parado en medio de la cochera. Salí para decirle que iba a cerrar porque hacía frío, pero vi que tenía los ojos cerrados y la boca abierta, como si estuviera durmiendo de pie. Lo jalé del brazo con la intención de despertarlo, se tambaleó y dio un par de pasos atrás, como si fuera a caerse. Abrió los ojos, me miró como si no me hubiera visto en años, se le llenaron de lágrimas y me abrazó. Me preguntó por mi mamá y mis hermanas, lo cual me desconcertó mucho. En ese momento, escuché un ulular familiar. Volteé al árbol en la acera frente a la casa, y ahí estaba, la lechuza blanca que siempre lo observaba en Veracruz. No podía equivocarme, era la misma, reconocía su canto, y algo en mí la sentía familiar. Entramos a la casa, y apenas dio un paso adentro, mi padre me pidió irse a acostar. A la mañana siguiente, justo al amanecer, llegaron mi mamá y mi hermana mayor. Ella tenía un vendaje grande que le cubría ambos oídos. Mi mamá traía consigo un frasco que tapaba con su mano. Le indicó a mi hermana que fuera a descansar. Mi mamá puso el frasco sobre la mesa y, horrorizado, pude ver su contenido. Jamás sabré cuántos chapulines, arañas, hormigas y chinches había allí, pero puedo asegurarles que eran más de 20 en total. Mi mamá fue por los auriculares de mi hermana, los examinó y luego los dejó en su lugar. Revisó la cama, las almohadas, su ropa, pero jamás supo de dónde vinieron esos animales ni cómo llegaron a alojarse en la cabeza de mi hermana. Quisiera decir que esto quedó solo en un susto, pero mi hermana aún tiene serios problemas auditivos. Con el paso del tiempo, el comportamiento de mi padre fue más desgastante. Cuando tenía la oportunidad de estar con nosotros, sudaba mucho y parecía que quería irse rápidamente. Siempre nos decía que su cuerpo le dolía mucho, y luego se iba a acostar. Poco tiempo después, mi hermana de en medio sufriría las consecuencias. Mientras cenábamos, sin mi padre para variar, ella se quejó de un dolor en la garganta,
no la dejaba tragar comida, pues decía que podía sentir que algo le arañaba la garganta. Al cabo de unos segundos, dejó de hablar y comenzó a hacer arcadas, pero no vomitaba. Mi mamá corrió a ayudarla y, de la boca de mi hermana, algo salía. Mi mamá lo alcanzó a ver y, con sus dedos, lo tomó de su boca. Era un cabello, el cual jaló con cuidado mientras mi hermana mantenía la cabeza levantada y con mucho asco. Mi mamá siguió jalando y sacó bolas de cabello grisáceas. Por más que sacara bolas de cabello, no paraban de salir, mientras mi hermana lloraba por el asco y la desesperación. Después de un par de horas, finalmente logró sacar lo último. Pensé rápidamente que eso era una maldita brujería. Fue extraño, pues parecía que mi mamá me leyera el pensamiento, se me quedó observando y me dijo que esto parecía ser magia negra. Desde ese día, comencé a sentirme observado y acechado en mi propio hogar. Lo que no me había dado cuenta era que la lechuza blanca estaba parada sobre el árbol enfrente de la casa. Con el pasar de los días, las cosas ya se habían tranquilizado, en parte porque coincidió con que mi padre nuevamente se había esfumado de la casa y, con él, la lechuza tampoco volvió a aparecer. Esto ya no le importaba a mamá. Tuve la mala fortuna de haber confiado en desconocidos. Al salir de la escuela, me topé con una persona que estaba vendiendo dulces y chucherías. Yo era bastante curioso, me acerqué a ver lo que estaba vendiendo y no me alcanzaba para nada. Una señora mayor me vio, notó que se me hacía agua la boca con los dulces y, muy amablemente, me ofreció unos chicles que dijo tener en su bolso. Inocentemente, los acepté, le di las gracias y me los eché a la boca. Siempre he sido malo para masticar chicle, ya que siempre termino tragándomelos por la desesperación de que se les vaya el sabor. Ya en casa, estaba viendo la televisión cuando una punzada en el estómago me hizo encorvarme del dolor. No podía mantenerme de pie, el estómago me daba retortijones, y gateando me dirigí al baño. Vomité varias veces, pero el horrible dolor no terminaba, así que me senté en la taza esperando sacar lo que me había caído mal. Lo último que recuerdo fue a mi mamá levantándome del piso. Todo me daba vueltas. Desperté en el hospital. Uno de los doctores platicaba con mi mamá. Cuando me vieron despertar, se acercaron a preguntarme algo. Habían encontrado dentro de mi estómago pequeñas piedras que parecían iguales a las de un carbón. Me preguntaron si me las había tragado intencionalmente o si me habían dado algo en la calle. Recordé rápidamente a esa señora que estaba frente al puesto de dulces. El dolor no se iba, y el doctor comentó que, desafortunadamente, era necesario operar y sacar esas piedras antes de que provocaran mayor daño. Estuve en cama un mes completo. Tiempo suficiente para pensar en las cosas que nos habían pasado y en cómo todo esto había desgastado tanto a mi mamá, ya que ella fue quien cargó con todo. Mi padre no había regresado desde hacía más de un mes. Me encontraba en cama, ya era casi medianoche, mis hermanas dormían, cuando en el marco de la ventana la misma lechuza blanca volvió de visita. A mí me desagradaba verla allí, me empezaba a dar mala espina. El ave no me quitaba los ojos de encima. Voló hacia mi cama y, por más que la espantara con una almohada, no se iba. Levantó sus alas y se acercó más. Comencé a gritarles a mi mamá y a mis hermanas, pero la lechuza ya estaba muy cerca de mi cara. Entonces llegó mi mamá, y con una escoba la golpeó, aventándola al piso. Mi mamá le gritaba, diciéndole que nos dejara en paz y que por eso nos habíamos alejado de ella. La lechuza recibió varios golpes, pero aún se mantenía en pie. Esquivando el último palazo de mi mamá, voló hacia la ventana y se fue rápidamente. Mi hermana mayor se acercó a mi mamá, quien estaba llorando hincada en el piso. Esa noche, mi mamá nos contó algo que nosotros ignorábamos por completo. Cuando ella era pequeña, tuvieron la visita de una anciana en su casa. Ella misma se refería diciendo que era una vieja curandera. Pasaba de puerta en puerta ofreciendo sus servicios, y mi abuela era bastante creyente en esas cosas.
La vieja curandera tomó uno de los huevos de la canasta y lo pasó por todo el cuerpo de mi mamá, al igual que por el de su mamá. Pidió un vaso para echar el contenido del huevo, y este salió turbio, con hilos rojos. Le dijo que la familia completa se encontraba embrujada y que tenía que hacer trabajos de limpia de forma inmediata. Su madre aceptó. Ella era bastante crédula en todo tipo de magia, por lo que no lo cuestionó. Mi mamá nos comentó que esa vieja curandera, con unas palmas, pasó por toda la casa. Tomaba agua y escupía frente al refrigerador, la estufa y las camas. Cuando terminó, tomó un gran sorbo de agua y la roció sobre ellas. Mi abuela quedó fascinada con ese trabajo, tanto que decidió aprender sus mañas. Esa vieja curandera, con el tiempo, pasó de ser una desconocida a tener su propia habitación en la casa. Pasaron los años y mi mamá ya había encontrado al hombre con el que se casaría. Lo llevó a casa para conocer a su madre y a la vieja curandera Clotilde. Ellas dos se asombraron al ver quién era mi padre, joven, trabajador y muy apuesto. Pero las cosas se empezaron a poner raras, ya que cada visita que hacía mi padre a la casa lo desgastaba demasiado. Entonces mi mamá le sugirió que ya no se vieran en su casa y que mejor salieran a pasear. Mi padre aceptó, y, como si fuera magia, recuperó su energía rápidamente. Cuando mis padres se casaron por la iglesia, esto no fue bien visto por mi abuela ni por la vieja Clotilde. De hecho, no fueron a la boda. Y cuando mi mamá dejó la casa para irse a vivir con mi padre, tampoco estuvieron de acuerdo. Hoy en día ya no viven juntas, pero ambas siguen venerando a la ciencia del mal, aprendiendo una de otra los secretos de hechicería. Aún se siguen frecuentando. Mi mamá mencionaba que, en las noches menos esperadas, una lechuza blanca se paraba en las ramas de los árboles de su casa y ululaba. Su canto se convertía en una canción de cuna que, de algún modo, te mermaba las energías. Le pregunté a mi mamá si recordaba el rostro de esa curandera, y su descripción me recordó mucho a la señora que me había dado los dulces en la escuela. A la mañana siguiente, decidió llevarme con alguien que conoció mientras trabajaba, pues era necesario que revisaran más a fondo todo lo que estaba pasando. Llegamos a una casa en el centro de Morelia. Allí nos recibió una señora. Mi mamá le platicó todo lo que había pasado con mis hermanas y luego conmigo. Le contó que mi papá ya se había ausentado mucho tiempo y que ahora no sabía qué más podría pasar. Esta mujer se quedó en silencio, no me quitaba la vista de encima. Yo me sentía muy incómodo. Ella se me acercó y me tomó del rostro para decirme: mi niño hermoso, tienen encima una terrible maldición que no te la puedo quitar yo, pero haré algo para ayudarles. Sacó un huevo de una canasta y lo pasó por mi cuerpo. Recuerdo que, al pasarlo por mi estómago, sentí que algo empujaba desde adentro. Después me sentí mucho mejor. Tomó una cacerola de vidrio y lo quebró adentro. Jamás me hubiera imaginado que un huevo saliera con la yema negra. Tomó otro huevo y lo pasó nuevamente por mi estómago, y al romperlo salió limpio. Mi mamá estaba muy agradecida con ella. La señora me pidió que esperara en la sala, me dijo que podía ver la televisión mientras ella platicaba con mi mamá. Tardaron bastante, y cuando salieron de la habitación donde me había hecho la limpia, mi mamá estaba llorando. Todo el camino de regreso se mantuvo en silencio. Para cuando llegamos, ella corrió hacia el patio para buscar una pala. Rodeó la casa un par de veces. Llegó al lugar donde mi papá había escarbado hace tiempo y comenzó a cavar, y mientras lo hacía, continuaba llorando. Mis hermanas le preguntaban si ella se encontraba bien, pero no contestaba nada. Cuando por fin logró descubrir algo, cavó un poco más y encontró un frasco grande de vidrio. Lo sacó, lo abrió para vaciar su contenido sobre el piso, y cuál fue nuestra sorpresa al ver que adentro había un gallo negro, amarrado de ambas patas. El pico y el pescuezo estaban atados con cabello gris. Tenía una bolsita amarrada. Mi mamá la abrió y dentro de ella se encontró con varios chapulines, arañas y chinches. Mi mamá, aliviada, respiró profundo y nos dijo que ya todo estaría muy bien.
Me duele decirlo, pero las cosas no mejoraron del todo. Mi mamá agarró una fuerte infección que la dejó en cama mucho tiempo. La señora que me ayudó con la limpia del huevo nos contó que todo era parte del mismo embrujo. Nos dijo que había algo terrible que no se podía evitar y que la vida de mi mamá era cada vez más corta cuando nos ayudaba con nuestros males. Tratamos de contactar a mi papá con su familia para decirle lo grave que estaba mamá, pero ellos, al igual que nosotros, no sabían nada de él. Mi mamá no duró mucho. Ahora la recuerdo con tanto cariño por todo el esfuerzo que hizo por cuidar de nosotros. Mi abuela se enteró por parte de mi hermana mayor, pero parecía que esto nunca le importó. Nunca fue a su funeral. Los tres hemos salido adelante. Yo dejé la escuela ya hace varios años. Mis hermanas se han tenido que meter a trabajar para poder mantenernos. Todo esto nos ha ayudado a salir adelante, pero las cosas no acaban ahí. Muchos años después, ya mucho más grande, me tocó trabajar de chalán en una empresa que pondría una subestación de energía muy cerca de Olotepec, por lo que estaba cerca de Catemaco. Decidí darle una visita sorpresa a mi abuela y, de paso, mostrarle los años que nos había abandonado, y que nosotros habíamos salido adelante sin su apoyo ni su abandono. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa al llegar a la casa de aquella vieja bruja, cuando encontré a quien había llamado una vez padre? Aún no me había visto. Yo lo observaba de lejos mientras él arreglaba la casa de mi abuela, o por lo menos de quien ya no era mi abuela, y para él era otra cosa. Mi abuela salió de la casa para darle un beso, y mi padre le correspondió. Pude comprender que todo este tiempo ella había hecho algo para quedarse con él. Esa lechuza blanca que veía en las noches, su comportamiento todos estos años y su abandono, todo se conectó en ese momento. Me dio tanto asco que decidí no contarlo ni a mis hermanas. Hoy en día no sabría decir si se trataba de mi abuela o de la vieja curandera quien embrujaba a mi padre con el canto de la lechuza, pero era seguro que lograron destruir a nuestra familia. No le vi sentido a seguir con esto. Ellas ya tenían lo que querían y nosotros habíamos perdido lo que más amábamos. Me di la vuelta y me retiré. De esto que les platico ya han pasado varios años. Estoy casado, tengo hijos y vivimos en Guanajuato. Entre nosotros pudimos salir adelante, con un embrujo sobre nuestras espaldas, pero con el amor de nuestra madre frente a nosotros. Segunda historia. Se busca una bruja. Relato adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Mi nombre es Antonio y hace mucho tiempo estuve en busca de una bruja para mi hermano. Lo que les contaré nos pasó en 1984, en una localidad muy oculta, allá por las montañas, fue cuando mi vida cambió drásticamente a consecuencia de ello. Hace muchos años que me aventuré a un poblado no muy lejos de Querétaro, me habían dicho que en esa comunidad llamada San Javier, existía una bruja que podía ayudarme. Cuando llegué apenas acababa de anochecer y estaba lloviznando. Llegué a pensar que las calles estaban desiertas por el clima, entonces recordé lo que me dijo un tío sobre ese lugar y que buscaría a una bruja. Él me comentó que, en esa comunidad, el miedo se había apoderado de la gente y no salían de noche. Me recomendaron que mejor no fuera a hacerlo y que ayudáramos a Eduardo de otra manera, pero no teníamos de otra opción, ya estábamos desesperados. El pueblo era famoso por sus apariciones, nahuales, brujas y leyendas, era el lugar indicado para buscar la ayuda que necesitaba. Mi hermano Eduardo había comenzado a comportarse de manera extraña hace un par de semanas, con episodios de violencia y delirios, seguido de extraños movimientos corporales. Sus extremidades se estaban empezando a alargar de manera irreconocible, pero lo que más nos inquietaba es que por las noches lo encontrábamos parado sobre su cama. No le quitaba la mirada al techo. Cuando lo lográbamos bajar de ella notamos que sus ojos estaban en blanco. Un vecino nos sugirió que quizás se podría tratar de algún tipo de hechizo oscuro o una maldición. Además nos habló sobre el pueblo de San Javier y de una persona que era conocida como una bruja. Fue de este modo que, con la esperanza de encontrar respuestas y soluciones, decidí ir a buscar ayuda sobrenatural.
Mientras caminaba por la calle empedrada tuve la sensación de que alguien me observaba desde las ventanas de las casas. En un momento, me pareció ver una figura oscura en una calle, pero al parpadear y tallarme los ojos, ya no estaba. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda, así que apresuré el paso. Mi intención era llegar a la casa donde se suponía que vivía la bruja. Era una casona grande de madera con un aspecto sombrío, las ventanas estaban cubiertas por cortinas negras que no dejaban ver con facilidad si alguien estaba dentro. Toqué la puerta de su casa, pero no hubo respuesta, no podía irme sin tener alguna ayuda, así que toqué con mayor determinación y por fin se escuchó que alguien del otro lado venía. Una anciana abrió la puerta, apenas pude verle el rostro y su cabello blanco. Me preguntó qué se me ofrecía, e intenté explicarle la situación de Eduardo lo más resumido que pude, y sin decirme ni una sola palabra me invitó a pasar. La bruja caminaba de forma encorvada, apenas llegaba a la altura de mi estómago, además su piel era totalmente arrugada. Me indicó un asiento a un lado de una mesa que tenía cientos de cosas encima. Le dije que le pagaría lo que pidiera, pero necesitaba llevarme pronto la cura. Ella me volteó a ver y me pidió que guardara silencio, después se metió a otra habitación y se entretuvo allí por un buen rato. Mientras esperaba a que la bruja se desocupara, estaba contando mi dinero. De pronto sentí nuevamente que me observaban y al girar pude notar que por un costado de la ventana alguien me observaba e inmediatamente se ocultaba. Al principio pensé que era un niño, pero su rostro era diferente. En cuanto me levanté para inspeccionar de quién se trataba, la bruja regresó. Me entregó un frasco con una sustancia verde y en un papel arrugado las instrucciones de su uso. Además, me hizo el comentario de que la sustancia que contenía aquel frasco era muy tentadora para fuerzas oscuras y tenía que tener cuidado cuando saliera de la casa. Le di todo el dinero que tenía, solo guardé para el pasaje de vuelta, pero ella se negó en recibirlo, incluso me dijo que en un futuro ella ocuparía de mí, y seria cuando cobraría la deuda. Agradecí el gesto amable de la bruja y me apresuré a salir para alcanzar el último transporte de la noche. Cuando salí de la casa de la bruja, la atmósfera del lugar había cambiado. Las sombras parecían más densas y las siluetas de los árboles parecían retorcerse, era como si estuvieran vivas. Me apresuré a llegar a la estación, de reojo podía notar que se formaban figuras oscuras y deformes acechándome desde cada esquina, la sensación de ser observado regresó con más intensidad, pero ahora podía sentir como si de la nada algo me fuera a saltar a mi espalda. Giraba la cabeza para enfrentarme a lo que me acechaba y desaparecía como si nunca hubiera estado allí. No pude evitarlo, el miedo se apoderó de mí, comencé a correr sin mirar atrás, pero las sombras retorcidas parecían acercarse cada vez más y conforme lo hacían el camino se volvía más oscuro frente a mí. De pronto ante mí, noté una figura de lo que parecía ser una niña, y al acercarme a ella me di cuenta de que se trataba de la persona que me estaba viendo en la casa de la bruja. Me detuve en seco sin dejar de mirarla, tenía puesto un vestido rasgado y mugriento, vi que sonrió y me pidió lo que traía en mi bolsillo. Quería lo que me dio la bruja, le dije que no, le indiqué que eso era mío, me gruñó en señal de coraje y me mostró sus dientes. Aquella no era una niña, su cuerpo se transformó en una cosa irreal, sus brazos y piernas se alargaron y se tornaron de un color verde, en su rostro ya no estaban sus ojos, sino dos cuencas vacías. Me volvió a gruñir, inevitablemente recordé las palabras que la bruja me había advertido, sobre las fuerzas oscuras que intentarían evitar que rompiera el hechizo sobre mi hermano y deseaban el frasco. Aunque estaba temblando de miedo, sabía que no podía rendirme, así que apreté con fuerza con mis manos el frasco con las instrucciones y me fui corriendo hacia la casa de la bruja de nueva cuenta. Podía sentir que aquella cosa venía detrás de mí, aún me estremezco al recordar el sonido de las garras arrancando la tierra, y como su aliento se sentía sobre mi nuca. De pronto, noté que la puerta de la casa de la bruja se había abierto y en cuanto toqué la entrada aquella cosa se detuvo. Logré llegar a salvo. La bruja cerró rápidamente y se quedó mirando por la ventana. No me decía nada, solo me pidió que guardara silencio,
apenas si podía respirar de lo agitado que me encontraba. Pasaron un par de horas cuando por fin me dijo algo. Me comentó que lo ideal sería que pasara la noche en la casa y partiera en cuanto saliera el sol. Sería lo más prudente y seguro. Nuevamente le agradecí el gesto de amabilidad y aproveché para preguntarle qué fue todo eso. Me comentó que era una criatura parecida al vechuje pero apenas se estaba adaptando a su nueva forma. Por mucho tiempo había buscado una cura y la podía oler de lejos. Era muy probable que a mi hermano le estaba pasando lo mismo. Después de un rato tranquilo la bruja me dio algo de cenar, me entretuve un buen rato platicando con ella hasta que se nos hizo muy tarde. Mentiría si les dijera que fue una noche tranquila pero no lo fue. Estaba recostado en el sillón y en la absoluta oscuridad podía escuchar ruidos por todas partes. Casi puedo jurar que vi un duende caminar entre las sillas del comedor y cuando notó mi presencia se escabulló entre las cazuelas y vasijas de vidrio. Escuchaba que alguien estaba susurrando algo sobre mí, no era la bruja sino parecía ser una plática entre dos personas masculinas pero con voz chillona. Sin darme cuenta por fin caí dormido. A la mañana siguiente el panorama era diferente, sin embargo había mucha neblina y apenas podía distinguir unos metros frente a mí. La bruja me dio un collar que tenía una semilla, me comentó que le llamaban ojo de venado y serviría como un escudo ante toda energía negativa. Por tercera vez agradecí a la bruja y le prometí pagarle de alguna manera. Salí de la casa, las miradas de la gente se dejaron venir ante mí, les parecía extraño ver que alguien hubiera pasado la noche con la bruja. Y entonces me di cuenta, allí estaba aquella niña quien me observaba desde un establo, pude sentir su mirada penetrante pero no se acercaba. Me imaginé que quizás se debía al amuleto que traía conmigo así que con más confianza me apresuré para llegar a tomar el camión de vuelta a casa. El trayecto de regreso a casa fue largo y agotador, lo único que pensaba es que quería salvar a mi hermano de un destino parecido al de aquel ser que vi. Al llegar, encontré a mi madre angustiada, me decía que me esperaba desde ayer, pero al notar que no regresaba ya estaba orando por mí, no quise platicarle todo lo que me pasó para no angustiarla, así que le pedí ver a Eduardo. Cuando llegué a la habitación lo encontré amarrado de brazos y piernas, sus extremidades estaban más largas de lo que recordaba, sus pies ya tocaban el suelo, tenía un aspecto demacrado y los ojos enrojecidos. Siguiendo las instrucciones de la curandera, le di una cucharada del líquido que había en el frasco, yo empecé a rezar para que esto funcionara. Mi hermano se retorcía del dolor, pareciera que aquello le hervía por dentro, tenía que seguir suministrando la sustancia de acuerdo a las instrucciones hasta que se acabara, pero cada vez que lo hacía su cuerpo se retorcía más y más. Las primeras horas fueron de angustia, mientras Eduardo se lamentaba del dolor parecía que estuviera librando una batalla interna contra las fuerzas oscuras que lo atormentaban. No me decía nada pero después de medio frasco comenzó a hablarme pidiéndome perdón y que lo dejara de torturar. Sus ojos empezaban a verse normal y su cuerpo volvía a como era antes. Y casi a punto de terminar el frasco me miró, confundido pero agradecido. Sabía que, de alguna manera, había logrado romper la maldición que lo mantenía prisionero. Sentí un gran alivio al verlo como antes, fue tanto el gusto que lo desamarré y lo llevé con mamá para que se diera cuenta lo que logramos. No obstante, fue mi error no darme cuenta que las instrucciones decían que se tenía que acabar todo el contenido del frasco. Habían pasado un par de días desde ese incidente, Eduardo y yo decidimos no volver a hablar de ello con nadie, además mi madre no dejaba de preguntarle a Eduardo si se sentía bien. Por mi parte sabía que tenía una deuda enorme con la bruja. Pensamos que nuestra vida ya transcurría de forma habitual pero la tercera noche las cosas se complicaron. Mi hermano se quejaba de un dolor fuerte de cabeza, me decía que le dolía como si algo quisiera salir de ella. Me preocupé, pensé que aquella maldición estaba regresando, se fue a acostar temprano pues el dolor lo mareaba mucho. Yo me quedé despierto hasta más tarde con la intención de ayudar a mi hermano por si se requería, pero un ruido proveniente del patio me llamó la atención. Una teja había caído del techo, no era normal pues estaban bien sujetadas, incluso gatos habían caminado sobre ellas durante años y no había pasado nada,
pero esta teja, parecía ser que algo la empujó con fuerza. En eso noté que algo se movía en el techo y saltaba hasta el otro lado. Aterrorizado me di cuenta de que se trataba de una figura con las extremidades alargadas. Inevitablemente recordé al Bechuje de San Javier. Lo primero que pensé fue que me había encontrado. Me apresuré a cerrar puertas y ventanas, luego subí corriendo al segundo piso y al llegar a la habitación de Eduardo lo encontré sentado en su cama. Le pregunté si se encontraba con bien, pero al mirarme sus ojos estaban en blanco. Él me rogaba para que lo ayudara. Busqué el frasco dentro de la cajonera de mi hermano y lo hallé aún con el poco líquido que le quedaba. Le quité el corcho y al momento en que quise ponerlo en la boca de mi hermano algo golpeó fuertemente la ventana hasta quebrarla. Un horrendo cráneo con cuernos igual a los de un alce se asomaron por ella. Extendió su brazo hasta donde estábamos los dos, intentó agarrarme, pero parecía que algo lo repelía, pero por el susto solté el frasco. Cayó sobre la cama y la criatura aprovechó para llevárselo. En cuanto esa cosa estuvo a punto de escapar, escuché un disparo proveniente del exterior. El Bechuje soltó el frasco dejándolo caer en el piso quebrándose en cientos de pedazos y el líquido se derramó por todas partes. El maldito monstruo se atoró en la ventana, quiso escapar rápidamente cuando recibió otro disparo, giró rápidamente su cuerpo para salir de la ventana, pero a consecuencia de ello quebró uno de sus cuernos. Fue cuando la criatura se escapó. Mi hermano comenzó a temblar, trataba de mantenerlo tranquilo, pero parecía que estaba convulsionando. De pronto sus brazos y piernas crecieron al igual que el Bechuje, y con las últimas palabras coherentes que le escuché a mi hermano decirme: así déjalo, hermano. Su cuerpo se encorvó adoptando una figura deforme. Todo fue silencio desde ese momento. Sus ojos en blanco me seguían, tuve la sensación de que me estaba casando, pero por dentro aún era mi hermano, pero yo sabía que si me quedaba allí ya no la contaría, así que me salí rápidamente de la habitación y cerré con fuerza. Me quedé allí hasta que después de un rato abrí la puerta para descubrir que mi hermano ya no estaba. Después de todo lo que sucedió, me aventuré a salir a la calle para ver si lo encontraba, pero cuál había sido mi sorpresa que quien estaba allí con una escopeta era mi vecino. Me confesó que ya sabía por lo que estaba pasando mi hermano y ya tenía días preparado en caso de ser necesario. Él era de San Javier y durante mucho tiempo estuvieron a la merced de esa criatura. Me preguntó por mi hermano y le mentí diciéndole que afortunadamente no se encontraba en casa. Se despidió de mí sin decir nada más, creo que sabía que le había mentido. Mi madre ya se encontraba en la habitación, recogiendo todos los destrozos que ocasionó esa cosa. Me preguntó por mi hermano y también le mentí diciéndole que fue a buscar más medicina. Me di cuenta que el cuerno que se le había quebrado al Bechuje estaba allí, así que pensé que podía llevárselo a la bruja de San Javier en cambio de algo que me ayudara para mi hermano. A la mañana siguiente fui a San Javier en el primer camión y al llegar a la casa de la bruja me di cuenta que estaba destrozada por dentro. Un hombre se acercó a mí y me comentó que hace 2 noches una criatura salió de la oscuridad y sacó a la bruja de la casa de un jalón. La anciana no resistió el golpe y falleció. Entonces recordé que ella me había dado su ojo de venado, la protección que tenía me la otorgó a mí y por ello la criatura no podía hacerme nada. Me sentí culpable por lo que pasó, pero aún así yo tenía una misión, la cual era buscar una bruja. Durante años he resguardado el cuerno de ese Bechuje, por si en algún momento llego a encontrar a una bruja igual de buena como la que conocí. Desafortunadamente aún no he podido ayudar a mi hermano, pero en ocasiones tengo el presentimiento de que por las noches aún me visita después de tantos años. Tercera historia. El bulto blanco. Una mujer de blanco se aparece en casa de mi familia. Un relato especial de Lengua de Brujo para el canal Luco. He tenido el placer de contarles historias que me han compartido, anécdotas que han vivido, sucesos inexplicables e incluso momentos que para muchos serían irreales, pero que para la gran mayoría son tan reales que los demás no lo creerían. Esta vez quiero contarles mi experiencia, que viví en carne propia. Yo,
lengua de brujo, viví uno de los momentos más aterradores de toda mi vida con una situación paranormal, y para ser muy honesto, hoy en día se me pone la piel de gallina solo de pensar en aquel lugar. Puedo ir de día, pero no puedo quedarme una noche en ese lugar nunca más. Cabe señalar que esto lo viví de chico, quizá a los 13 años. Fue un parteaguas para mí en esa época, pues me resultaba difícil creer en la existencia de un mundo paranormal. Cuando era más joven y visitábamos a mi abuela, siempre había la oportunidad de visitar a más familiares que vivían mucho más lejos y apartados. Teníamos que recorrer varios kilómetros y adentrarnos en terreno olvidado. Era necesario ir siempre con más familia, ya que no conocíamos la zona y además no éramos reconocidos por quienes vivían allí. Mucho me habían hablado del rancho de una tía abuela, donde se contaban historias sobre brujas que se convertían en lechuzas y que atrapaban a la gente que no les pagaba o que, por gusto, los desaparecían, para después convertirlos en gallinas o guajolotes. Me hablaban de duendes que, por la noche, te jalaban los pies mientras dormías, o de fantasmas o demonios que se paseaban por tu cuarto o simplemente te observaban desde el rincón más oscuro. Todas estas historias me fascinaban. Creo que más que nada era por la forma en que las narraban. Sin embargo, había una historia que siempre me inquietaba, pues recuerdo que cuando le preguntaban a mi tío abuelo Sabá sobre ese relato en específico, su semblante cambiaba. Ya no era el mismo, algo pasaba por su mente que lo dejaba perdido en sus recuerdos. Al cabo de un rato, despertaba de su trance y decía: ya tiene tiempo que el bulto blanco no se aparece. En los ojos de mi tío abuelo Sabá se podía apreciar el temor a sus recuerdos. Es por ello que necesito ponerlos en contexto para poder contarles mi experiencia. Se cuenta que el rancho donde vive mi familia era tierra de ladrones y tesoros. Aquellos ladrones que asaltaban a otros en el camino enterraban el botín en el rancho. Justo en ese rancho, un arroyo divide el camino, y allí está ubicada una casita en la que vivía una mujer a la que llamaban Doña Ramona y sus 2 hijos, ya mayores. Siempre veías a ambos pelones. Todas las noches llegaban con su botín y se dice que lo enterraban en la milpa, justo detrás de la casa del arroyo. Repetían esto cada noche. Se hablaba en el rancho de que tenían mucho dinero oculto bajo tierra, tanto que llegaron a usar los terrenos de los vecinos para esconderlo. Hasta que un día lograron agarrarlos, matándolos a tiros en una vereda. Se corrió el chisme de que por fin habían matado a los pelones. De este modo, doña Ramona se dio cuenta de que había perdido a sus 2 hijos. Sin embargo, parecía que esto nunca le importó. Nunca reclamó sus cuerpos ni se le vio llorando por ellos. Al contrario, ella parecía sentirse libre de cuidarlos. Se cuenta que, aún hoy en día, las almas de esos 2 pelones caminan por la noche buscando el camino de vuelta a casa de su madre o en busca de sus tesoros. Al darse a conocer esta noticia, mucha gente del rancho comenzó a buscar los tesoros donde se les había visto a los pelones enterrarlos. Muchos no tuvieron suerte, pero los pocos que sí, lograron hacerse de grandes fortunas. Mientras el rancho entero estaba distraído por el dinero, pocos notaron lo que pasaba por las noches en la casa de doña Ramona. Se escuchaba como ella hablaba con alguien, pero jamás se veía con quién. Salía de su casa por la tarde y regresaba ya tarde con una gallina en las manos. Al poco rato se escuchaba cómo la mataba. En ocasiones traía guajolotes, y al día siguiente aparecían colgados desde lo alto de los árboles, atados de patas, quedando boca abajo, y debajo de ellos, cazuelas donde la sangre había escurrido. A partir de la muerte de sus hijos, aquella mujer comenzó a cambiar. Su rostro se volvió más joven, su cabello ya no tenía canas, ahora era negro y lacio, su piel era como la de una jovencita, blanca y sin rastros de edad. Cambió drásticamente en pocos días, incluso dejó de estar jorobada. De un día a otro, decidió que ya no le llamaran Doña Ramona, solo Ramona. En el rancho comenzó a tener varios pretendientes, uno de ellos fue mi tío abuelo Sabás.
Él decía que todas las mañanas se levantaba temprano para ayudarle a meter agua del arroyo a las jícaras de su casa, pero Ramona jamás lo dejaba entrar. El agua tenía que dejarla en baldes justo en la entrada y era ella quien los metía después. Un forastero, de quien hasta hoy no sé de dónde era, se interesó tanto por esta mujer, pero no por la apariencia de Ramona, sino más bien por su codicia que por el amor que llegó a sentir por ella. Se decía que los tesoros más grandes estaban ocultos en la milpa de la casa del arroyo, donde vivía Ramona. Fue así como ese hombre se dispuso a enamorarla, la visitaba todos los días, le llevaba flores, comida y todo lo que ella pidiera. Sin embargo, Ramona nunca lo dejaba pasar a su casa. Siempre se veían a la orilla del arroyo. Con el paso del tiempo y la insistencia del forastero, ella se enamoró. Él le prometió llevársela lejos, pero le mencionó que era necesario casarse. El forastero tenía que arreglar papeles en su lugar de origen, y por ello no la visitaría tan seguido como antes, pero le pidió que lo esperara un mes mientras arreglaba sus asuntos pendientes y se casarían. Ella aceptó esperar, pero también temía que aquel forastero la olvidara, así que lo condicionó a que tenía que regresar cada fin de semana por la noche para verla allí, a la orilla del arroyo. El forastero aceptó. Se contaba que los fines de semana, por las noches, Ramona salía de su casa vestida de blanco a esperar a su amado. Allí lo recibía, y emocionada contaba los días hasta que se volvieran a ver. Los demás días se veía a Ramona vestida de negro, hablándole a los animales que la frecuentaban por las noches. Mi tío abuelo Sabás nos contaba que en una ocasión, cuando regresaba de trabajar ya tarde, la vio conversando con una cabra negra. Se veía que la espera la estaba volviendo loca. Seguía con sus prácticas de brujería dentro de su casa. Fue así como comenzaron a conocerla como la bruja del rancho. Por las noches, en la milpa de su casa se veía el piso arder, como si se prendiera fuego, pero no se quemaba nada. Se decía que allí estaba escondido el tesoro, pero otros decían que era cuando Ramona invocaba a los demonios para pedir más juventud. Lo extraño era que Ramona, al día siguiente, lucía cada vez más joven cuando esto sucedía. Así pasaron los días y el mes se cumplió. Ramona salió esa última noche vestida de blanco. Era, a su vez, algo escalofriante e inquietante, nos contaba mi tío abuelo Sabás. Al bajar por el camino para cruzar el arroyo, se veía a una mujer de blanco parada a la orilla. Uno ya sabía que se trataba de Ramona, pero para un desconocido que pasara por allí sería algo anormal e inquietante. Pasaron las horas y el forastero nunca llegó. Ramona decidió esperar más, pero no llegó nadie. Al día siguiente, cuenta mi tío abuelo que cuando se levantó temprano para irse a trabajar, pasó a un lado del arroyo, y cuál sería su mayor terror al encontrarse con el cuerpo sin vida de Ramona, boca abajo en la arena. Se decía que un toro la había atacado, o que se había caído golpeándose, pues se apreciaba una fuerte herida en su cabeza. Al momento de levantarla, su rostro había cambiado, era como si la arena la hubiera envejecido, su cabello volvió a ser gris, su piel se volvió arrugada y su cuerpo nuevamente tenía una joroba. Cuando ya habían levantado el cuerpo, fue cuando se percataron de que la casa de doña Ramona había sido saqueada. Mi tío abuelo Sabás entró, pensando que aún podría encontrar al culpable allí. Pero lo que vio adentro le cambió completamente la idea que tenía de Ramona. Tirados en el suelo de tierra había frascos de vidrio con cuerpos de gallinas adentro, llenos de sal y chiles verdes. Las pezuñas secas de un cerdo colgaban de la puerta, y había frascos rotos que emanaban un olor putrefacto y nauseabundo. Sobre la mesa, extrañas marcas estaban grabadas con fuerza. Una fotografía en blanco y negro de sus hijos tenía los rostros rayados. Al llegar a la milpa, se sorprendió al ver muchos hoyos. Alguien había estado buscando algo enterrado allí. Los días pasaron, y nunca más se volvió a ver al forastero. La gente empezó a suponer que él había sido quien asesinó a Ramona, pero nada era seguro. Jamás se supo quién o qué fue el culpable. Justo un fin de semana, pasadas las 11 de la noche, mi tío abuelo Sabás regresaba de trabajar del campo.
Pasó al lado del arroyo, como era costumbre, pero conforme se acercaba a la casa de Ramona, podía sentir un miedo inexplicable. Era como si esa casa oscura lo llamara, atrayéndolo hacia su interior. Mi tío abuelo Sabás, siendo muy supersticioso, decidió desviarse del camino y adentrarse en el arroyo para evitar pasar justo frente a la casa. Fue entonces cuando un resplandor llamó su atención. A lo lejos, por la orilla del arroyo, podía ver un bulto blanco y brillante que caminaba lentamente, arrastrando los pies. Apresuró el paso, pero fue inevitable cruzarse con aquel bulto blanco, y a medida que se acercaba, comenzó a escuchar los sollozos de una mujer lamentándose. El eco del llanto resonaba en cada rincón. Mi tío abuelo Sabá se tapó los oídos, y cuando se dio cuenta, aquel bulto blanco ya estaba justo a su lado. Levantó la mirada y vio que se trataba de un vestido blanco, y sobre el rostro, un velo de novia lo cubría. Aquel ser continuaba caminando, ignorándolo. Sabás, pensando que era alguien del rancho, le gritó varios nombres, pero no respondió a ninguno. Armándose de valor, se acercó al bulto blanco y le tomó del brazo. No era tan cálido como esperaba, de hecho, comenzó a sentir una frialdad intensa y notó que sostenía un brazo muy delgado. Decidió retirarle el velo lentamente del rostro, y cuál sería su sorpresa al ver que un cráneo de calavera lo observaba. La calavera abrió la quijada como si intentara decir algo, y mi tío abuelo Sabás, aterrorizado, cayó de espaldas. No podía apartar la vista de aquella figura esquelética. Del cráneo brotaban jirones de cabello largo, negro y gris. Las manos del esqueleto buscaban alcanzarlo, como si quisieran abrazarlo. Mi tío abuelo intentó gritar, pero de su boca no salió sonido alguno, solo quejidos. El esqueleto avanzaba hacia él, encorvado, y cuando estuvo a punto de agarrarlo, un grito de auxilio finalmente salió de su garganta, lo suficientemente fuerte como para alertar a los vecinos cercanos. Lo encontraron acurrucado junto a una roca, llorando sin parar. Intentaban moverlo para preguntarle qué había pasado, pero él, aterrorizado, no quería mirarlos, pensando que aún era aquel ser quien lo buscaba. Tuvieron que cargarlo entre varios para llevarlo a la casa más cercana. Pasaron un par de semanas antes de que mi tío abuelo pudiera hablar. Relató lo sucedido, pero la gente de los alrededores lo dio por loco durante un tiempo. Sin embargo, otros le creyeron, argumentando que por las noches se veía un bulto blanco que resplandecía bajo la luz de la luna, paseándose por la orilla del arroyo. Es a partir de aquí donde les contaré lo que a mí me pasó en ese lugar. Llegamos una tarde con mi tía abuela. Éramos muchos los que habíamos llegado de visita al rancho. Bien sabíamos que no había espacio para todos para dormir, así que se optó que muchos dormirían en los carros. Por mi parte, por ser el mayor de los hermanos y de los primos, escogí la parte trasera de la camioneta, donde cabíamos hasta 2 personas. Por lo que le pedí a uno de mis primos que durmiéramos allí los dos. Mi tío abuelo Sabás nos comentó que, por las noches, no nos recomendaba ir al baño, pues como vivían muy cerca del monte, probablemente podría aparecer un animal. De hecho, nadie se atrevía a salir por la noche al baño, que estaba construido por fuera de la casa, justo a mitad de la milpa y, debajo del baño, su fosa séptica. El tío abuelo Sabás mencionaba que era justo allí donde el bulto blanco comenzaba a caminar. Nos encontrábamos ya dormidos, a decir verdad, no recuerdo bien la hora, pero me despertaron las ganas de ir al baño. No me atrevía a salir de la camioneta, me senté un momento y se me ocurrió hacerlo a un lado de la llanta y regresar rápido a acostarme. Y cuando estuve a punto de hacerlo, vi que a lo lejos un resplandor atravesaba la milpa. La luz llegaba hasta donde nosotros estábamos acostados, aquello se acercaba hacia nosotros. Me acosté rápidamente y me cubrí por completo el rostro, recuerdo muy bien que comencé a rezar como loco. Pude escuchar por fuera de la camioneta que algo se arrastraba, quedando justo frente a mí sin moverse. Apreté los dientes y los ojos, y pensaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Aquella luz era tan intensa que, aunque tenía los ojos cerrados con tanta fuerza, podía percibirla.
Era como si estuviera frente a un foco, aquella luz traspasaba mis párpados. Y cuando estuve a punto de gritar, aquella cosa comenzó a alejarse de mí. Poco a poco, la oscuridad regresó, yo recobraba el aliento por el miedo que había sentido. Mientras asimilaba lo que me había ocurrido, amaneció. Estoy seguro de que pasaron horas, pues no quería salir de la camioneta hasta que escuchara ruidos y voces de los demás. Mi primo se despertó al tiempo en que yo ya me había levantado. Lo vi y le pregunté si no había visto algo raro en la noche. Me desperté y vi como algo muy brillante se nos acercaba. Pensé que era el tío Sabás, pero él no ve bien en la oscuridad. Me dio tanto miedo que me cubrí todo el cuerpo, me respondió. Sabía yo que no lo había imaginado, aquello realmente nos había pasado. Les conté a mis papás, por lo que ambos pidieron ya no dormir afuera de la casa y que nos dieran oportunidad de dormir en uno de los cuartos. Desafortunadamente, los sucesos extraños no pararon allí. Antes de dormir, me atreví a preguntar a mi tío abuelo Sabás si él había visto algo la noche anterior, y me comentó que cuando él llegaba a ver a lo lejos a aquel bulto blanco, cambiaba su camino. Si había pasado esa noche, daba gracias de no habérselo topado. Me preparé para dormir, mi primo durmió en un catre y yo en otro. Ya había ido al baño, esta vez no tendría excusa alguna para levantarme a medianoche. Sin embargo, no contaba con que algo me quitaría el sueño. Recuerdo que estaba dormido al lado de una de mis tías. Me había quitado la cobija y me había acurrucado a su espalda para tener algo de calor. De repente, comencé a escuchar como alguien caminaba en el cuarto. Abrí los ojos, pero no vi a nadie. Miré a mi primo, quien dormía tranquilamente. Aproveché para cobijarme bien, y cuando me acomodé, pude escuchar nuevamente como alguien caminaba entre los catres. Abrí los ojos otra vez y no vi a nadie. Pensé que lo estaba imaginando o que quizás era el gato de mi tía abuela. Estiré las piernas para acomodarme y sentí como algo me tomó de ambas piernas, levantándome hasta quedar en una posición inclinada, para luego dejarme caer con fuerza sobre el catre. Esto me sobresaltó tanto que grité con fuerza. Pude ver como un par de sombras grandes salían del cuarto rápidamente, como si se tratara de sombras con cuerpo o volumen. Todos despertaron y prendieron la luz. No podía tranquilizarme. Tuvieron que cuidarme despierto durante lo que quedaba de la noche. Mi tía abuela, por la mañana, nos comentó que otra vez la bruja blanca se había aparecido, pero que esta vez le dio vueltas a la casa. Dijo que algo estaba buscando, pero que ella había visto como un par de sombras de dos hombres se metían a los cuartos. Le platiqué lo que me había pasado, y ella, muy seria, me comentó que quizás se trataban de los pelones. Ya no me sentía nada cómodo allí. Era nuestro último día en el rancho, lo cual agradecí eternamente al salir de ese lugar. Por mi parte, ya no he regresado al rancho. Mis padres han vuelto, pero tampoco se quedan ni un día. Sé que actualmente en ese lugar guardan tantas historias como sucesos que todos han vivido, y espero con el tiempo poder compartírselas. Atentamente. Lengua de brujo.